Buenas noches. Personalmente, interesante nosotros esta noche tener como invitado al precandidato, a uno de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, el ingeniero Temístocles Montaz, quien ha venido en otras ocasiones aquí personalmente. Nosotros, no es que nos suponemos, vamos a darnos un banquete con el ingeniero Montaz, porque con él podemos sostener una conversación de todos los temas que a usted le interese, social, económico, político, de las cosas que podrían suceder, porque no estamos hablando de un imberbe en la materia política, estamos hablando de un fundador del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre que puede influir e incidir en la política dominicana internamente en su partido, en el Partido de la Liberación Dominicana. Y el ingeniero Temístocles Montaz tiene algo que nosotros creemos que es correcto, que él ha tomado ese lema de decir que es la unidad del partido. Él conoce a estos dos grandes líderes del Partido de la Liberación Dominicana, al expresidente Fernández y al presidente constitucional, a Danilo Medina, y sin duda alguna que ustedes están seguros que es así también. Vamos a hablar del evento, que fue para mí, a veces veíamos al ingeniero decirlo, que de la multitud llevarla al Palacio de los Deportes, porque a veces cualquiera cree que cuando va a una cancha y lleva 100 personas, señores, mire, hay que tener poder de convocatoria para hacer eso. No es solamente que uno se imagina que es el dinero, no. Hay que tener poder de convocatoria. Y nadie me va a decir a mí que el ingeniero Temístocles Montaz, con tantos años en la política, con un partido que sin duda alguna es la plataforma política más grande existente en el país ahora. Pero no vamos a alargar más la introducción para tener más tiempo y conversar con el ingeniero Temístocles Montaz después que retornemos de la publicidad. Con nosotros el ingeniero Temístocles Montaz. Ingeniero, placer una vez más tenerle. Encantado, muchísimas gracias. Ingeniero, nosotros decíamos en la introducción, antes de agradecerle que esté con nosotros aquí esta noche, sabemos que usted tiene muchas cosas en el camino que hacer, y sabemos también que usted tiene su horario de dormir, aunque se acuesta un poquitito tarde leyendo. Ingeniero, de entrada, este conflicto y estas demandas de los empresarios del transporte, de exigirle y hacerle una sugerencia al gobierno de que introduzca al Congreso una nueva ley de los hidrocarburos. Usted que viene de ahí, ¿qué usted podría decirnos a nosotros, a la población y a su mismo gobierno? Bueno, mire, yo no le recomendaría al gobierno que se involucre en modificar la ley de los hidrocarburos. Primero porque la ley de los hidrocarburos, o los temas que tienen que ver con la fiscalidad a los hidrocarburos, juegan un papel muy importante en el presupuesto del gobierno central. Inclusive el gobierno acaba de someter a la consideración del Congreso Nacional el presupuesto para el próximo año. Y una parte importante de los recursos que van a alimentar ese presupuesto proceden de la ley de los hidrocarburos. Lo primero que te puedo asegurar es que si se modifica la ley de los hidrocarburos, y obviamente en el sentido de la baja, porque lo que están planteando es reducir los impuestos, eso terminaría afectando los ingresos públicos. De manera que yo creo que no es correcto, además en un contexto donde yo he venido sosteniendo
y eso ha sido reconocido por organismos internacionales, por instituciones inclusive privadas, que la República Dominicana es uno de los países que tiene una de las menores capacidades tributarias de la región. Yo he señalado que después de Guatemala, la República Dominicana es el país que tiene la menor presión tributaria. Si tú a eso ahora le agregas la posibilidad de reducirle más los ingresos al gobierno, tú estás reduciendo más la capacidad tributaria, y muy bien pudiera ocurrir que nosotros pasemos a ser el país con menor presión tributaria, que caigamos por debajo de Guatemala, en un contexto donde todo el mundo sabe que el gobierno necesita cada vez más recursos para hacer frente a los problemas de la educación, a los problemas de la salud, a los problemas de la seguridad ciudadana, a los problemas de la inversión pública en sentido general. Por tanto, yo pienso que el gobierno debe abocarse obviamente a un diálogo con los transportistas a los fines de buscar soluciones que no afecten bajo ninguna circunstancia la capacidad tributaria del gobierno. Ya que hay experiencia, o sea, yo no pido que se repita lo que ocurría antes, de que le daban un subsidio de combustible de manera directa a los transportistas, no. Pero aquí se ha ensayado un mecanismo que yo creo que ha dado muy buenos resultados, que es el bono gas, que muy bien podía ser generalizado a todos aquellos vehículos del transporte que operan con diésel, o sea, una especie de bono diésel. Pero dándoselo a los vehículos. A los vehículos, no. Al instante ahí. Correcto, no a los transportistas. Buena idea esa, ingeniero. El esquema que se utilizó anteriormente fue un esquema que generó, yo diría que hay mucha corrupción. Por tanto, yo te diría, se puede abordar el tema, digamos, de buscar solución para que los choferes no tengan que aumentar los precios de los pasajes, pero no afectando la ley. Porque yo inclusive he tratado de explicar la historia de esa ley. Aquí a mucha gente se le olvida que durante muchos años aquí los precios a los derivados del petróleo se establecían de manera discrecional. Al establecerse de manera discrecional, podía darse el caso de que en momentos en que los precios estaban bajos, los precios internos se mantenían estables, eso contribuía a generar un diferencial que durante mucho tiempo alimentó el pago de la deuda externa. Pero en la medida en que el petróleo subía de precio, ese diferencial se eliminaba, porque los gobiernos tenían miedo de subir el precio de los combustibles y entonces el diferencial se eliminaba. En la medida que subía el precio, si tú mantenías los precios constantes, ahí automáticamente no había diferencial. En la fase final del gobierno del presidente Leonel Fernández, nosotros elaboramos una ley, esa ley que se aprobó luego en el gobierno de Hipólito, la elaboramos nosotros en el Secretariado Técnico de la Presidencia, que establecía los tributos, los impuestos específicos a cada uno de los derivados del petróleo. Hipólito lo aprobó en septiembre del año 2000 y a partir de entonces se comenzó a la entrada de su gobierno. A la entrada de su gobierno. Se comenzó a aplicar el esquema de fijación de los precios de manera semanal. Y eso obviamente se convirtió en un mecanismo saludable, porque además le generaba recursos al gobierno para poder pagar la deuda pública. Ahora, ¿qué ocurrió? Que entre el 2000 y el 2004, Hipólito también se vio obligado a tener que incrementar una famosa comisión cambiaria, que a mucha gente se le ha olvidado. Era una comisión de cambio que originalmente era pequeña, 4 o 5%, la llevaron casi al 16%. Y esa comisión cambiaria se convirtió en uno de los impuestos más importantes en el gobierno de Hipólito, el tercer impuesto más importante en el gobierno de Hipólito. Pero también Hipólito aprobó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y ese Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos establecía que había que eliminar los aranceles, y esa comisión cambiaria era un arancel. Por tanto, cuando nosotros llegamos al gobierno ya con el Tratado de Libre Comercio aprobado, nos tenemos que enfrentar a esa tarea de que hay que eliminar esa comisión cambiaria, que ya era el tercer impuesto del país. Por tanto, se le buscó una salida y se estableció un ad valorem al precio de los combustibles. Entonces ya no era simplemente la ley de los impuestos específicos, sino también el ad valorem. Entonces yo diría que al margen de entender estas cosas, el por qué se hicieron estas cosas,
que están ahí, que de una u otra manera siguen gravitando sobre el país porque el país tiene que pagar su deuda pública, tú reducir impuestos hace más gravoso el problema. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo que en los países donde la política se maneja de manera responsable, el tema tributario es un tema sumamente delicado. Tanto a nivel de lo que son de derecha como son de izquierda, es un tema que tienen mucho cuidado a la hora de abordarlo. O sea, respetan ese tema porque saben que la tributación es la fuente fundamental para financiar las operaciones de un gobierno. Si tú pones en peligro eso, estás poniendo en peligro unas ejecutorias públicas. Es decir, que la salida es esa que usted dice a los autobuses del transporte directamente, tipo bono gas. Tipo bono gas. Bono gas. Pero usted cree que hay una manera de controlar eso de forma tal que no sea para enriquecer a 3 o 4 empresarios del sector que transporte. estando usted en el Ministerio de Industria y Comercio fue que se eliminó la exención del combustible. Claro que sí. De ahí fue que viene la rabieta esa, ingeniero. No, yo pienso que en el momento en que se eliminó el subsidio, ellos estaban conscientes de que ya eso era insostenible. O sea, las razones que sustentaron el subsidio habían quedado totalmente eliminadas. Inclusive algunos sectores del sector del transporte ya estaban planteando la necesidad de eliminarlo, de manera que no creó ningún tipo de problema. O sea, había gente que tenía miedo, creía que la eliminación del subsidio iba a generar aquí conflicto con el sector. No hubo ningún tipo de problema. Pero además yo quiero llamar la atención de algo que aquí se ha perdido de vista. Ese sector, en términos reales, lo que consume es el 4% del combustible que se usa en el país. ¿El 4%? ¿Y quiénes consumen la mayoría del combustible? O los vehículos privados. Porque aquí el grueso del transporte es vehículos privados. Si tú observas en la mañana la ciudad de Santo Domingo, aquí no se puede andar en la calle por la cantidad de vehículos que se mueven. Vehículos privados fundamentalmente. O sea, los vehículos públicos ya se han convertido en una ínfima parte del problema. Importante en el término en juego, que mueven gente, las guaguas también mueven gente, pero el consumo es pequeño, sumamente pequeño. Por tanto, yo creo que lo correcto sería focalizar un subsidio que no gravite de manera negativa sobre las finanzas públicas, pero que tampoco no sea para enriquecer a dos o tres empresarios del transporte. ¿Cómo usted buscaría una salida de ese caos del transporte aquí en la República Dominicana? Y decíamos nosotros, le sugeríamos al gobierno de que si ellos, por ejemplo, su amigo Antonio Marte estuvo aquí hace 2 semanas y nos decía que él va a traer unas 500 guaguas de China. Y si él la puede traer, ingeniero, ¿por qué el gobierno no puede traer 700 guaguas y ponerla de 5 a 12 de la noche para que no hayan problemas de transporte? Sí. ¿O es tan difícil? Yo creo que ese es uno de los grandes temas que hay que resolver. Porque el problema medular tiene que ver con el hecho de que aquí toda persona cuando eleva su estatus automáticamente quiere un carro. Ya aquí alrededor del 42% de los hogares dominicanos tienen automóviles. O sea, cuando tú estás hablando de que en el país entero el 42% de la población tiene automóvil, ya estamos hablando de un país con una cantidad de vehículos que explica esos tapones que tú ves todos los días aquí en la ciudad de Santo Domingo. O sea, el 42% de los hogares a nivel general puede muy bien significar que aquí en la ciudad capital, posiblemente casi el 100% de los hogares de aquí del distrito tengan vehículos. Entonces, todo eso que se ha venido haciendo producto, digamos, del mejoramiento de las condiciones de vida de la población, de que la gente tiene más capacidad adquisitiva, explica eso que está ocurriendo. Obviamente, tiene que haber una respuesta fuerte desde el gobierno a los fines de ordenar el transporte, establecer una política clara de transporte que permita que haya fluidez en el tránsito. Hay que seguir haciendo obras importantes, inversiones importantes en la infraestructura vial de la ciudad de Santo Domingo, pero también establecer políticas en donde el transporte público pueda jugar un papel fundamental. Eso que tú dices de las guaguas, yo creo que son fundamentales, siempre y cuando hay una política orientada
a resolver este problema ya que realmente molesta cuando tú sales a la ciudad, en un momento determinado tú quieres llegar rápido a un lugar y a veces te pasa una hora entera para llegar de un sitio a otro aquí de la ciudad capital. Ingeniero, mucha gente en las redes sabía que usted venía para acá y me plantea preguntas para que le haga usted, además sí. Estamos en vivo. Sí. Usted que sabe mucho usted ha estado en el medio del asunto del transporte, el combustible, este dilema que hay con el monopolio de las estaciones de combustible y que la otra parte quiere que los derivados todos, el gas precisamente, se puedan vender en las estaciones de combustible. ¿Cuál es su parecer? Mire, yo creo que ese es un tema que se ha venido manejando de forma correcta desde el Ministerio de Industria y Comercio. Y le voy a explicar por qué. Aquí deben existir, de manera aproximada, unas 1.400 estaciones de gasolina. Y deben existir posiblemente también unas 1.300, 1.400 estaciones de gas. Una de las cosas que encontramos cuando llegamos al Ministerio de Industria y Comercio, que también lo han tenido que enfrentar la gente que está ahí al frente del ministerio, era que había un verdadero desorden con eso de instalaciones de estaciones por todos los lados. Por tanto, se planteó que los esfuerzos tenían que orientarse en la dirección de organizar el sector. Vamos a organizar esto de manera seria, a los fines de que este sector opere apegado a las reglas y a las leyes que existen en la República Dominicana. Por esa razón yo creo que en esta etapa no veo con buenos ojos que se unifiquen las estaciones de gasolina y las estaciones de gas. ¿Por qué? Porque además se crea, aparte del tema del desorden que hay, se crearía un tremendo problema social. A mí nadie me va a convencer de que en un contexto donde tú permites estaciones de gas y estaciones de gasolina juntos, esas estaciones de gas que ya están diseminadas por todo el país, no van a tener que cerrar. Y eso es poner mucha gente en la calle. Yo creo que ese también es otro elemento que hay que tener. Aparte del tema organizativo, que es un problema de organización, yo creo que está de por medio el hecho de que aquí se han hecho inversiones, fundamentalmente en estaciones de gas, sobre la base de entender que ellas iban a operar, y si tú ahora le cambias la regla del juego, muy bien pudiera significar que van a tener que cerrar esas operaciones. Okay. Por eso creo que esto hay que manejarlo con cuidado, darle tiempo, esperar que haya una organización mejor del sector. No es que usted esté opuesto, sino que se organice mejor. Claro, que haya una organización del sector. Ingeniero, entre nos aquí, yo estoy convencido, pero usted está convencido que usted tiene la capacidad para gobernar este país, que es tan complicado, ingeniero. Usted está convencido, usted tiene la capacidad para eso. Claro que sí, si no estuviera convencido, no estuviera aspirando. No, pero usted sabe, ingeniero, que mucha gente aspira a presidente así. Sí, pero ¿Como Jepalo? En mi caso no. En mi caso yo estoy aspirando porque estoy convencido que me he preparado para gobernar este país. Tú no puedes perder de vista de que a mí me ha tocado, o me tocó, tanto en el gobierno del presidente Leonel Fernández como en una parte del gobierno de Danilo Medina, trabajar en toda la parte propiamente que pudieran considerar como técnica, pero donde se definen las políticas de gobierno, donde se toman en cuenta las decisiones para que el país eche en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que es fundamental. Claro, sí, o sea, yo diría que si hay alguien que tiene claro qué es lo que hay que hacer en este país para mover el país, soy yo. Sí, usted tampoco, obviamente, sin dejar de reconocer de la capacidad del presidente de la República. No, claro, pero yo me refiero a usted, del caso de el por qué estoy aspirando. Aspiro porque creo que estoy en capacidad de servirle a mi país y de que me he preparado para servirle a mi país. Pero las cosas que usted considera más conflictivas ahora mismo, que la población se siente esperanzada en que se hagan, pero que se han hecho más difícil para un gobierno realizarlas. No, hay temas que son, digamos, recurrentes a nivel de la gente. O sea, la gente entiende que son problemas
medulares del país. Yo diría que el principal problema de la gente es el tema de la seguridad ciudadana hoy. Okay. O sea, cuando usted revisa todas las encuestas que se han hecho desde el año 2005 para acá, usted se va a encontrar que el primer problema que surge cuando se le pregunta a un dominicano es el tema de la seguridad ciudadana. Hay un problema serio con el tema de la delincuencia. O sea, un problema de percepción, obviamente, pero eso indica que desde el gobierno hay que actuar, hay que seguir trabajando en la dirección de ir cambiando la situación que hay en la República Dominicana a los fines de que el país, la gente se sienta segura. O sea, yo creo que hay un sentimiento de inseguridad en la población dominicana. Entonces, ese es un problema que hay que afrontarlo. Yo también pienso que de cara al futuro inmediato, la República Dominicana tiene que enfrentar el tema de la calidad de la educación. Aquí hay un serio problema de la calidad de la educación. Sin dejar reconocer los esfuerzos del gobierno. No, claro, pero el tema es que obviamente el tema de calidad no es un problema que se resuelve ni en un día ni en 2 días. Okay. El gobierno ha hecho grandes esfuerzos, inversiones en infraestructura, y yo creo que ya se prepara para trabajar el tema de la calidad de la educación, que es un tema que tiene que ver con los maestros. O sea, un problema de los maestros. Si tú no tienes buenos maestros, tú no vas a tener nunca calidad de la educación. Por tanto, los esfuerzos que habrá que hacer en el futuro inmediato tienen que orientarse en esa dirección. Porque es cierto, y nosotros hemos resuelto ya el problema de la cobertura de la educación. Aquí hay un problema de que la gente accede a la educación, pero no basta con que acceda a la educación. Es sumamente necesario lograr una mayor calidad de la educación, que la República Dominicana no siga saliendo tan mal en las pruebas internacionales en las que participan los estudiantes dominicanos. Salimos mal en la prueba del tercer grado, salimos mal en la prueba del sexto grado, salimos mal en la prueba de secundaria. O sea, inclusive ahora en la última prueba PISA, que por primera vez participamos, quedamos en último lugar prácticamente en todo. Entonces, eso es un tema al que hay que prestarle la mayor de las atenciones, porque sin calidad de la educación no vamos para ninguna parte. Un tercer tema, salud. Yo creo que la salud es un tema, para mí, que tiene que ser manejado dándole un carácter estratégico a la salud. Es parecido a la educación que usted acaba de decir, que ya la infraestructura están, sí, y la construcción de los hospitales están. Sí. Pero además, fíjate lo siguiente, yo le he estado diciendo a los compañeros con los que me reúno, que Danilo estableció muy bien, con mucha claridad, en el 2012, su prioridad a la educación, cuando él decía que la educación era la otra cara de la libertad. Pero yo le digo a los compañeros, se los reitero a todos, así como la educación es la otra cara de la libertad, también la salud es la otra cara de la libertad. Porque tú sin salud no puedes estudiar, tú sin salud no puedes trabajar. Por tanto, yo creo que los esfuerzos que se han hecho en educación, en un próximo gobierno del PLD, hay que hacerlo ahora en salud. Hay que mejorar los recursos al sector salud. Hay que tratar de lograr que la atención primaria realmente se aplique en toda su extensión, que podamos poner en práctica lo del médico de familia, familiar, o sea, real y efectivamente lograr que en la República Dominicana todo el mundo tenga acceso a la educación. Mire, el ministro actual de Salud decía eso, del médico de la familia, claro, ir allá. Claro. Eso es esencial, sí, ingeniero. Lograr mayor cobertura en lo que tiene que ver con el seguro de salud. O sea, yo creo que nosotros como un partido progresista tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por lograr construir en la República Dominicana un verdadero sistema de protección social. ¿Qué significa? Que el dominicano tenga acceso a un seguro de salud que le garantice que el día que se enferme no tenga problemas en el hospital, que lo atiendan, no importa el tipo de enfermedad que sea, pero además, pensiones. Ya la sociedad dominicana comienza un proceso de envejecimiento. Todavía nosotros no tenemos el problema que hay en Europa y que hay en Japón, pero ya la gente comienza, ya hay gente que te dura 60, 70, 80 años. Es lo que va a prever. Entonces, claro, necesitamos que la gente, después que pasa su vida productiva, no se vaya a su casa a morirse de hambre. Una pensión decente
que le garantice que pueda pasar sus últimos años con la frente erguida, con dignidad, porque el país lo premia por lo que le ha aportado a la sociedad dominicana. Eso estaría en su plan de gobierno. Claro. Entonces, todo eso, obviamente combinado con toda una política de apoyo a los sectores productivos para que este país siga siendo un país que crezca, que se desarrolle, que sigamos a la vanguardia de América Latina en crecimiento económico, mantener la estabilidad de la economía. Yo siempre he dicho que no hay posibilidad de que un país avance si no hay estabilidad. Porque la oposición critica mucho a su partido de que la deuda ya es un exceso, que no aguanta más. No, mire, yo le he estado explicando a muchos periodistas con los que converso que no es que no le prestemos atención al tema de la deuda, hay que prestarle atención. Porque todo el mundo sabe que cuando una familia se endeuda en demasía, llega un momento que quiebra, tiene que hipotecar la casa, tiene que vender los automóviles, tiene que vender las propiedades. Pero en el caso de un país, hay que también entender el porqué de las deudas. ¿Cuál es la razón que mueve a un país a endeudarse? Yo le explicaba a unos amigos el día pasado que aquí cuando se maneja el tema de la deuda, se pierde de vista que el mundo de hoy es un mundo que lo mueve la deuda. No es aquí en República Dominicana nada más. En Estados Unidos, la deuda mueve la economía norteamericana. Pero te voy a explicar por qué. Y en España, la deuda mueve la economía española. En Francia, la deuda mueve la economía española. En Inglaterra, la deuda mueve la economía británica. O sea, aquí, por ejemplo, se alarman con que la deuda es preocupante, sin lugar a dudas. Está casi en un 50% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos está en un 100%. En Francia, en España está en más de un 100%. En Inglaterra está en más de un 200%. En Italia está por encima del 150%. O sea, cuando tú ves estas cosas... Pero la economía de Estados Unidos está creciendo. Claro, entonces tú te das cuenta. ¿Pero por qué? Porque ahí es donde yo entiendo que no se quiere ir al fondo del problema. Resulta que en la política fiscal de un gobierno, hay tres cosas a las que tú tienes que prestar atención: al ingreso del gobierno, al gasto del gobierno y al financiamiento del gobierno. En toda parte del mundo, los gobiernos recurren al financiamiento, se financian, pero no solamente los gobiernos, las empresas. ¿Qué ocurrió en el 2008 cuando se produjo la crisis financiera internacional? Se quebró el financiamiento, los bancos cerraron. El problema de la crisis del 2008, que se cae la economía en el 2009, es que los bancos dejaron de prestar. Al los bancos dejar de prestar, el crédito no llegaba a las empresas. Entonces se cayó la economía. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque el capitalismo en gran medida se mueve en base al financiamiento, en base al crédito. Y obviamente los países tienen que también entender eso. O sea, tú no puedes, una obra que le va a dar beneficio a las generaciones futuras, tú no puedes pretender financiarla solo con recursos de ahora. Por eso se recurre a buscar financiamiento cuando se hacen las grandes obras, porque esas obras no solamente van a beneficiar a esta generación, sino van a beneficiar a las generaciones futuras. Por tanto, yo diría, mucho cuidado con esto. O sea, hoy por hoy, déjame decirte lo siguiente, la mayoría de los gobiernos del mundo están totalmente endeudados. Ahora, eso no quita que los gobiernos a la hora de actuar tengan muy en cuenta que hay elementos que hay que tener muy en cuenta para evitar que la crisis se convierta en un problema. Y yo creo que el gobierno del presidente Danilo Medina tiene en cuenta eso. O sea, el gobierno del presidente Medina ha dicho de manera reiterada que está comprometido con la idea de generar superávit primario. Superávit primario es sumamente importante porque el superávit primario es lo que tú reúnes, por lo menos para garantizar el pago de los intereses de la deuda, que es lo que a los bancos les interesa, que tú tenga la garantía de que tus recursos te dan. ¿De dónde lo vas a sacar? Por lo menos para pagar los intereses de la deuda. Y en eso está el presidente Danilo Medina, comprometido con eso. Ahora, yo lo que me gustaría cuando oigo a la gente hablar de esta situación aquí de la República Dominicana, que me digan por qué en España el tema del endeudamiento no genera las preocupaciones que genera aquí a nivel político. No lo genera en España, no lo genera en Estados Unidos, no lo genera. Es más, en Estados Unidos
el debate que había durante mucho tiempo, economistas, inclusive ganadores de premios Nobel, era que decían que la política fiscal tenía que ser más expansiva. Y si la política fiscal era más expansiva, tenía que coger más dinero prestado. Okay. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo diría, hay que ser sumamente cuidadoso con eso. Lo importante, al final de cuentas, es que se mantenga la estabilidad de la economía. Y siempre digo, la evidencia de que esto todavía no ha llegado a un nivel de problema en la República Dominicana. Es que a la República Dominicana le siguen prestando. Okay. ¿Y por qué? Si tuviéramos problemas, no nos prestaran. O sea, si los organismos internacionales te prestan y te viven ofreciendo financiamiento, si los países y las agencias prestadoras siempre están dispuestas a prestarle a la República Dominicana, es porque entienden que la República Dominicana es un pagador confiable que paga. Okay. La República Dominicana no ha dejado de pagar. La estabilidad económica y la política son esenciales para esa cosa. Esenciales. Sí. Si hay estabilidad económica y hay estabilidad política, yo creo que eso son indicaciones que la comunidad financiera internacional la valora y la toma en cuenta. Y eso es lo que hay aquí en República Dominicana. Ingeniero, ¿usted nos da un chancecito? ¿Cómo no? Sí. Conversando con el ingeniero Temito Clemontá, quien busca la candidatura presidencial del Partido de Liberación Dominicana. Ingeniero, ahora mismo, por ejemplo, en Quitacoraza, rumbo a Barahona, por allá, por Habanero, usted se para ahí sin problema y entonces de ahí coge para Cabral y de ahí luego entonces voltea la página y se mete para allá, para Samaná. Usted no es improvisado, me imagino yo. En el último año yo he recorrido por lo menos 4 veces el país, de punta a punta. ¿4 veces? Provincia por provincia. Pero eso es mucho, ingeniero. La actividad que nosotros hicimos el domingo es el producto de eso. Tenemos una estructura a nivel nacional en toda la provincia. O sea, en ese acto hubo representación de todas las provincias del país. Sí. Además de movimientos que nos apoyan, que no son parte de la estructura del partido, que se han integrado a trabajar con nosotros. Y por eso el éxito de esa actividad, porque ahí estuvo presente el país. Porque para ser político hay que trabajar política. Y para trabajar política hay que tener raíces en todo el país. Pero eso, cuando usted estaba participando en ese evento, que yo escuché desde inicio al final el discurso, pero usted dijo algo muy clave, que usted es la unidad del partido. La unidad del partido es que la gente se imagina dentro y fuera el conflicto que hay de intereses, obviamente sin insultos. ¿Y usted, por qué? ¿Es que usted presiente algo de división del partido o que al mismo tiempo ya esta gente, el presidente es presidente por segunda ocasión, el expresidente Fernández 3 veces? Usted dice que la unidad del partido, ¿usted presiente algo que puede haber alguna división? Sí, hay problemas, sin lugar a dudas. Una de las cosas que yo señalaba es que aun cuando los gobiernos del PLD han sido exitosos, con todos esos éxitos, nosotros no podemos perder de vista que el partido se ha ido erosionando con el pasar de los años. Y esa erosión ha llegado a un punto tal en que se ha perdido la confianza entre el liderazgo. Yo inclusive en una ocasión señalé que el PLD había devenido en un partido con dirigentes pero sin dirección. Okay. O sea, tiene figuras que todo el mundo sabe que son dirigentes. Pero para hacer dirección hay que estar acoplado, hay que reunirse, hay que establecer planes de trabajo, hay que definir líneas políticas para bajar para orientar a la militancia.
Eso en realidad hace tiempo que no se está haciendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Y tiene que ver mucho con el hecho de que se ha perdido la confianza, nadie cree en nadie. Y por eso es que usted ve que hablamos de que no hay árbitros dentro del PLD hoy por hoy. La idea de que sea la Junta Central Electoral la que dirige el proceso interno del PLD por eso, porque no hay arbitraje. Yo siempre he señalado que para tú ser árbitro, tú tienes que ser imparcial. Sí. Primero es la imparcialidad. Siempre pongo el ejemplo del juego de pelota, de que el Licey y las Águilas aceptan el árbitro, y cuando el árbitro dice que es A o es out, todo el mundo lo acepta, aunque no guste. Cuando es 6, guste a que no le guste, porque lo ven imparcial, lo ven. En el PLD ahora mismo no hay imparcialidad. La gente dice, bueno, antes lo era el comité político, pero ya en el comité político no, porque todo el mundo aspira en el comité político. Y yo digo, y si no aspira, lo aspiran. Entonces, exacto. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, yo he señalado que parte de estos problemas vienen porque también en el PLD se han desbordado las ambiciones. Yo he señalado que si no se regula el acceso a las aspiraciones, va a haber problemas en el PLD siempre, porque cuando tú te encuentras con que alguien cree que el único que puede ser candidato o el único que puede aspirar es una persona, ya eso crea problemas con otros compañeros que tienen tanto derecho o más a aspirar que cualquier otro. Entonces eso termina generando confrontación. Yo diría que esa es la situación que hoy se está dando dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y yo entiendo que la única manera que nosotros tenemos para resolver este problema es que el liderazgo del partido anteponga los intereses generales de la organización, que he dicho siempre que son los intereses de los militantes del partido, de los miembros del partido, a los intereses para que, o sea, anteponer sus intereses particulares a los intereses generales del partido. Eso es lo único que podría garantizar la unidad del partido. Pero también he dicho que una manera de lograr eso es que el presidente Leonel Fernández y el actual presidente Danilo Medina se pongan de acuerdo los dos para apoyar a una tercera figura, a un compañero que se seleccione la base del partido. ¿Usted asegura el poder con esa? Sí. Si hay unidad en el partido, si ambos liderazgos se ponen de acuerdo y el partido se unifica en torno a un candidato respaldado por ellos dos, el PLD gana fácilmente las elecciones. Obviamente, olvidando las ambiciones. Claro, pero para eso hay que pensar primero en el partido y no en uno en términos personales, y no creer que eso es solo uno que tiene derecho a ser presidente. Estamos plenamente seguros que usted sería ahí Bueno, me gustaría hacerlo. Sería una buena opción. Me gustaría hacerlo. Y yo creo porque hay muchos compañeros valiosos. Sería una buena opción. Sí. Pero no le cierro la puerta también a que sea otro compañero. Lo que yo entiendo es que además el partido merece seguir renovándose. Exacto. Yo siempre he dicho, actuemos con la lógica de las fábricas. Leonel dijo en un momento que el PLD era una fábrica de presidentes. Sí. Vamos a actuar con la lógica con que actúan las fábricas, y pongo siempre, le he puesto a los compañeros el ejemplo de la fábrica de automóviles. Son marcas diferentes, como son los partidos, pero tienen una particularidad todas, es que cambian los modelos cada cierto tiempo. Okay. Tú sabes muy bien que el modelo de la Toyota de hoy no es el modelo de la Toyota de hace 5 años, ni el modelo de la Mercedes-Benz tampoco. ¿Por qué? Porque saben que la gente quiere cosas nuevas. Con el pasar del tiempo, la gente quiere ver innovación. Sí. Y yo digo que en el 20 el país quiere cosas nuevas. Y yo creo que el PLD está en condiciones de ofrecerle cosas nuevas al pueblo dominicano. Ingeniero, ¿qué usted vislumbra en el Comité Central para el 27 de octubre? No, en la reunión del Comité Central, que va a ser para tratar únicamente el tema de si primarias, qué tipo de metodología vamos a utilizar para seleccionar los candidatos, se va a conocer, se va a aprobar las primarias abiertas. O sea, yo creo que hay una... ¿Usted cree mucho a poco o cerradito ahí? No, yo creo que va a ser mucho a poco. Yo creo que la mayoría de los miembros del Comité Central... Pero mucho a poco, 80, 20... Yo te diría que puede ser 70-30. Ah, lo mismo es... 70-30 puede ser. Okay. Pero a favor de las primarias abiertas. Okay. Yo creo que por ahí mire, va la cosa. ¿y usted cree que una reelección el presidente Danilo Medina podría otra vez...? Mire, yo he tratado mucho al presidente Danilo Medina. Sí. Y yo creo que, yo particularmente creo que él no está en eso. Okay. Danilo no está en eso. Yo creo que Danilo quiere
completar su periodo, terminarlo bien, terminar en alza. Y yo siempre he dicho que lo que nosotros necesitamos es apostar a que a Danilo termine bien su gobierno. Porque, como yo decía en el discurso, si a Danilo le va bien, al PLD le va bien y al país le va mejor. Ingeniero, le deseamos el mejor de los éxitos. Gracias. Complacido. Muchas Sí. gracias. Gracias a un hombre que busca la candidatura presidencial del PLD, al ingeniero Temístocles Montaz. Buenas noches.